Hay una más. Por allá, por aquí de esquina, Aquí hay una, lástima. No, directamente es que la pasen por allá. Sí. ¿Por dónde? Para donde están la carpa. Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Este programa va a girar en torno a la captura y alquila de vicuñas en silvestría. Esta actividad se desarrolla en muy pocos lugares del mundo y desde hace algunos años se está realizando con éxito en el poblado de Laguna Blanca, en la provincia de Catamarca. Está despertando un gran interés en diferentes sectores y eso se ve reflejado en el gran número de personas que han concurrido a presenciarla y participar. Aprovecharemos también para retomar algunas otras cuestiones relacionadas a la ganadería de altura que nos han quedado pendientes en el programa anterior sobre el cuarto Congreso Mundial de Camélidos. Bueno, como broche de oro del Congreso Mundial se ha decidido realizar una captura y esquila de vicuñas en este módulo de Laguna Blanca, donde una comunidad de Laguna Blanca trabaja bajo la figura de la mesa local de la vicuña. Nosotros como gobierno somos meros facilitadores y trabajamos colaborando con toda esta gente y tenemos de espectadores a científicos nacionales, extranjeros. La verdad que es un orgullo tenerlos a todos, que más de uno hemos consultado su bibliografía y hoy están acá con nosotros trabajando en la esquila. También hay visitantes extranjeros de otros lugares que han venido solamente porque estaban paseando y se han enterado de esta actividad. El que hoy en día se esté realizando esta captura y esquila de vicuña se debe a los esfuerzos de diferentes organismos que actuaron ante la situación de peligro que amenazaba a la especie debido al alto valor de su fibra. Estamos acá en la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, una reserva creada en la década del 70 con el objeto de preservar una especie emblemática en la región andina, que es la vicuña. En esa época se detectó una fuerte presión sobre este recurso, una reducción significativa de las poblaciones, y la creación de la reserva contribuyó decididamente a la recuperación de los animales, no solo acá en este lugar, sino también en el resto de la región, o área de distribución. La reserva hoy es un sitio de interés incluso para el turismo nacional e internacional, y este evento en particular está siendo considerado como muy atractivo por los promotores turísticos porque es casi una fiesta la que se ha desarrollado en el entorno de la captura. Recuperar la especie no fue un desafío que se planteó únicamente en la Argentina, sino que es un compromiso que se viene planteando en los demás países andinos. Perú es el país más avanzado y es el que ha abierto el camino. Abre el camino a seguir. Yo comencé a trabajar con Perú en 1978 y recién en 1994 se transfirieron las poblaciones peruanas de vicuña al apéndice 2, o sea, hubo un largo camino. Que fue mucho más breve en Argentina porque ya teníamos todo lo aprendido en Perú. En Bolivia es exactamente lo mismo. Bueno, ahora hay algunos problemas institucionales, como todos nuestros países tienen, ¿no? Periódicamente. Pero bueno, eso no va a ser óbice para que la población boliviana, que es muy importante, también siga el camino de Perú. Chile ya también siguió los pasos de Perú, o sea que estamos en una posición realmente muy buena en estos momentos porque hay también interés político. Nada se puede hacer si no hay interés político en resolver los problemas que nosotros los científicos llevamos a las mesas de los que toman las decisiones. Yo vengo de Perú, allá tenemos una experiencia con mucho más años. Hay algunas diferencias con lo que se está haciendo acá porque la realidad argentina es bastante propia en lo que es la presencia del hombre andino en el campo y la situación y distribución de la vicuña misma.
Veo que la vicuña aquí tiene pocos años en que ha ingresado a la actividad productiva y a la economía del poblador altoandino argentino, y eso es muy importante porque eso está marcando un hito de integración que en otros casos tardaría muchos años. La esquila de vicuñas es una actividad importante en todo sentido. Primero porque es una fuente de trabajo e ingresos para los habitantes de las zonas andinas. Segundo, por su valor cultural y la posibilidad que da a los pobladores de revalorizar estos aspectos que en muchos casos se han ido perdiendo o relegando a medida que las poblaciones de vicuñas se han ido desmando. Y por último, porque el hecho de que la fibra de vicuñas explote quiere decir que esos animales de una fragilidad extrema, que están al borde de la extinción, hoy en día se están recuperando, y eso abre nuevas posibilidades y perspectivas de un manejo de recursos para los habitantes de esas alejadas y solitarias regiones. La vicuña en todos los países donde se encuentra es un recurso de mucho valor, no solo por su fibra, sino por lo que significa para la cultura del hombre andino. Hoy en día, además de ser símbolo, además de representar un elemento de la cultura, está dando ya beneficios reales, como es el aprovechamiento, la comercialización de la fibra, que tiene un alto valor en el mercado mundial de fibras finas. El otro detalle muy importante es que finalmente, como en el caso de Perú, aquí la propia población local esté participando plenamente de todo el proceso. El desarrollo de la opción artesanal que se está dando acá permite que el aprovechamiento de la fibra tome otra connotación. Y lo más importante de todo eso es que el valor agregado, que el ingreso directo se quede en la comunidad, en la localidad, porque en la puna las opciones de desarrollo, las opciones de actividades productivas son muy escasas por la dureza del medio ecológico, por que no hay otras oportunidades que la naturaleza pueda dar, y la vicuña es una de las pocas opciones que el hombre andino puede aprovechar. Esto es algo que el gobierno de Catamarca tiene muy claro, por eso se están tomando medidas y acciones con una visión de mediano y largo plazo. Lo que estamos haciendo con un grupo de Bolivia que vino hace 20 días es tratar de ver otros lugares donde posiblemente se puedan llegar a efectuar otras capturas, porque la idea tanto del gobierno como del Ministerio de Producción es tratar de aumentar los números de captura para que sean favorecidos todos los otros artesanos de la provincia. Actualmente está favorecida la gente de Laguna Blanca, pero la idea, ante el reclamo de muchos artesanos, tanto de Belén como del Valle Central y de otros sectores, poder aumentar el número de capturas y de esa forma favorecer con la zafra a un mayor número de ellos. Realizar la captura y garantizar su éxito demanda grandes esfuerzos por parte de los habitantes de Laguna Blanca, la Dirección de Ganadería de la provincia y otros organismos. La Dirección de Ganadería cuenta con una estación de altura acá en Laguna Blanca, donde trabajan personas bajo nuestra dirección y que colaboran permanentemente con todo lo que es la mesa local de la vicuña. La mesa local de la vicuña está constituida por la mayoría de los integrantes de acá de Laguna Blanca, los cuales están representados por colegios, parte de la policía, artesanos, y esa gente es la que permanentemente está en contacto con los empleados de ganadería. Esta fue la quinta captura realizada y su resultado es la suma de años de aprendizaje que todavía no ha finalizado. Llevarla a cabo implica un largo proceso previo de anticipación, buscando corregir fallas de las capturas anteriores y el modo que esa experiencia se puede aplicar, de forma de poder capturar el mayor número de animales posibles. Lo que se hace es, en forma diaria, hacerle un seguimiento en el último mes para ver cuál es el comportamiento de la vicuña dentro del módulo. De acuerdo a eso se va haciendo una evaluación de cuál es el ingreso y el horario del ingreso de la vicuña. Hay algunas veces de que ingresan durante la mañana y se retiran al mediodía, y muchas veces cuando hay demasiadas aguadas, a veces en los campos no llegan. Entonces lo que se hizo con la gente de la Dirección de la Ganadería y la mesa local es tratar de cerrar todas las lagunas y todas las aguadas que están cercanas al módulo. Entonces los días anteriores
permanece encerrado, cosa de que en forma obligada la vicuña ingresa al módulo. Comienza la captura. Partimos temprano por la mañana hacia un punto de avistaje en donde se espera con paciencia a que la mayor cantidad de animales esté dentro del módulo. De ahí en más se procede a llevar a cabo el encierro en las camionetas. Debe hacerse con la mayor velocidad posible para que los animales no se escapen. Una vez que las vicuñas han sido acorraladas, se comienza a levantar los corrales y mangas hechos con media sombra que se dejan listos para el día siguiente llevar a cabo la esquila. La idea es de que a través de un embudo la gente va acercándolos, entran dentro de los 2 corralcitos que están acá y se van seleccionando los animales. Los teques no se pueden, los teques, para que sepan, son los animales chiquititos, no se esquilan, porque indudablemente que al esquilarlos, bueno, el frío los puede llegar a afectar. Entonces, como todavía son chicos y todavía no tienen el aparato inmunocompetente bien desarrollado, se estresan y bueno, pueden sufrir distintas patologías y llevarlo por ahí a ocasionar la muerte. Entonces tratamos de evitar eso. Se van separando machos y hembras, se caravanean con colores distintos y por ahí, bueno, hacemos también una selección del largo de la fibra. Aquellos que no tienen un largo suficiente, que estaría entre los 2,5 a los 3 centímetros de largo, directamente no se esquilan, se caravanean igual y luego se vuelcan todos al módulo. La idea de no soltarlos del módulo a medida que se van esquilando es de que, como hay muchos grupos familiares, tanto las hembras como los machos se tienen que entropar, buscar a los teques, a sus hijos y volver a formar ese grupo familiar. Entonces, cuando termina toda la tarea del esquilado, recién se pueden abrir las puertas para que los animales vuelvan al campo. Y empieza la esquila. Bajo la media sombra, para protegerse del sol, todos trabajan por igual, tanto los habitantes de Laguna Blanca como los visitantes, generando un intercambio de experiencias enriquecedor. En grupo de 3 o 4 sostienen a las vicuñas mientras uno las esquila con tijeras de tuzar. Se corta lo más al ras posible para obtener una fibra con un buen largo que después facilite el hilado. Se lo hace con paciencia, intentando no lastimar el animal. La esquila se realiza sobre una lona para que no se ensucie la fibra, que después es embolsada individualmente llevando el número del animal. Luego será pesada y esa información servirá para llevar un seguimiento. Se aprovecha la oportunidad para realizar estudios sobre los animales. Estoy coordinando un proyecto regional de camélidos que se desarrolla en las 2 provincias, en Catamarca y La Rioja. Desde hace varios años, desde el año 98, estamos participando junto con la provincia en trabajos que se realizan aquí en el módulo de captura de Laguna Blanca, de las capturas de vicuña. Particularmente el INTA, en este caso, nuestra presencia aquí es para la realización de algunos trabajos de investigación que realizamos con el INTA de Castelar. Se extraen muestras de líquido ruminal para estudiar las bacterias del rumen. También se extraen muestras de sangre para estudios inmunológicos. Y ya hemos sacado durante años anteriores muestras de fibra, de guano, para hacer estudios de parásitos, de fibras para ver la calidad. O sea que prácticamente nuestra participación es más que todo en la parte de investigación. Las horas van pasando y el sol no cede. Sin embargo, se trabaja con el mismo entusiasmo de la madrugada. Una vez que las vicuñas son esquiladas, se las libera. En muchos casos, a causa del estresamiento, quedan inmovilizadas y con un empujón se las ayuda a salir. Pasado el mediodía, son muy pocos los animales que todavía esperan su esquila y a pesar de que aún no se ha terminado ni se ha pesado la fibra, ya se considera la jornada como un éxito. Por la información que he tenido, la primera fase de captura ha sido bastante exitosa. Me informé que en pocas horas han logrado encerrar en el corral grande más de 200 animales y eso es bastante exitoso, teniendo en cuenta que un animal silvestre tiene la opción de escapar cuando se cometen errores pequeños, ¿no? Luego todo el proceso del arreo que se ha visto hoy día también ha sido ordenado, salvo algunos detalles de entusiasmo de la persona, de repente que eso después se va disciplinando, pero
En rasgo general yo creo que ha sido exitoso y lo más importante es la participación de la comunidad porque integra a todos sus miembros, desde niños hasta ancianos. Yo creo que además del valor y el aprovechamiento que van a tener la fibra, ese es un agregado muy importante porque integrar a la comunidad, a la familia, yo creo que es algo que la vicuña le está dando también, además de darles el valor de su fibra. Del total de la fibra recolectada, un 5% se destina a los dueños del campo, otro 20% a la provincia y el 75% restante, por medio de la mesa local, se distribuye una parte entre los artesanos de las distintas localidades y otra se vende en bruto o hilado. La fibra constituye un ingreso muy importante para las comunidades. Sin embargo, los aspectos de transformación y comercialización son temas que todavía se encuentran bajo estudio. Soy artesana de ser de telas que le dicen, telas textiles, de las telas que saben hacer antes, mis abuelos, mis bisabuelitas, mis tías, que ya son muertas todas, pero yo he herenciado todas las de ellas artesanas que eran. Yo de chica, de que tenía 12 años, ya he empezado, ya aprendí a tejer y viví así, criando a mis hijos, solamente de artesana, de llama, de oveja, pero más antes, ¿no? Ahora recién hace poco que estamos hilando esto de vicuña. Bueno, ahora estamos capturando porque nos toma mucho interés y a veces el que vendimos se aprovechamos. Es muy cara y bueno, pero hay que hacerla bien hecha, ¿no? Hacerlo, mejor dicho, de calidad, no hacerlo. Si la hacemos de calidad bien, sí se vende, pero si la hacemos mal, no se vende. Yo también, así artesana como soy, hay señoras que tienen más edad que yo tengo 46 años, ¿no? Y he estado dando curso de la tela de hilo de vicuña y he dado curso a las otras señoras. Acá he dado curso aquí en Laguna Blanca. Sí, enseñándoles a urdir, que se dice, a tejer en los telares, el punto que sabía yo. Y ahora ya algunas sí saben ya. La provincia de Catamarca de por sí ya cuenta con artesanos excelentes, en especial los de Belén, donde residen generaciones de familias dedicándose al oficio. En el caso de Laguna Blanca, a los habitantes se los ha fomentado para que se recuperen los oficios de artesanos que con el tiempo han ido perdiendo. Y claro que eso es bueno, pero al fin y al cabo, lo que hagan o dejen de hacer es lo que irán a decidir ellos. Al contar la provincia con muy buenos artesanos en otras partes, es de preguntarse en el caso de Laguna Blanca, ya que se dan las condiciones, si no es mejor orientar los esfuerzos hacia la producción de fibra clasificada, actividad que en el país ya cuenta con muy buenos antecedentes. Tenés, por ejemplo, no en calidad de artesanía, pero sí fibra, la cooperativa del Río Grande San Juan, que está en Cusicusi, Jujuy, en Argentina, que se ha organizado desde ya hace casi 9 años para vender fibra clasificada. Junto con el grupo de los pioneros de Cieneguilla se están vendiendo fibra clasificada, cosa que no se hacía en Argentina, y que esto ha casi triplicado el precio, si mal no recuerdo, y esto se inició por una iniciativa de un proyecto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Ellos se organizaron, trajimos gente de Perú que los ayudó a organizarse y les enseñó a clasificar, y hoy ya no venden a intermediarios, sino directamente le venden a la industria. El primer año fueron 800 kilos mal clasificados y este año, si mal no recuerdo, están intentando vender 14 toneladas casi en 9 centros de clasificación. La idea de poder implementar un proyecto similar abriría muy buenas perspectivas y facilitaría mucho el aspecto al canalizar el esfuerzo hacia la especialización en fibra, tanto en bruto como hilada. Para los artesanos de acá arriba, el poder comercializar siempre ha sido el punto más difícil. Tal vez los oficios se han ido perdiendo debido a la imposibilidad de poder vivir de lo que hacen.
Ahora, si se suma la experiencia, la voluntad, la comunicación y sobre todo las ganas y la iniciativa por parte de ellos mismos, es probable que se pueda revertir esta situación. Ahora lo que yo pido y querería, lo que quiero es transportar, mejor dicho, mi tela, mi prenda que yo hago. Eso es lo que quiero, porque aquí hay casi poca venta, es muy cara y bueno, yo un chalto ya haciendo a los 8 meses, pero hilado a mano, ¿no? Y bueno, por ahí lo hago y no se vende y eso es lo que quiero, salir a otro lado a transportarlo, a ver si lo puedo vender. Sí, es lo que quiero yo, de agruparme con todas mis artesanas, mis compañeras que estamos trabajando. Sí, hay que algunas son más unidas, algunas no muy unidas, pero a la vez tenemos que unir para poder salir adelante, si no, no vamos a poder nunca salir adelante, tampoco, pienso yo, ¿no? Lo que debería hacerse según nuestro criterio es trabajar lo que le llamamos por demanda y con objetivo de mercado. Antes se trabajaba por oferta, yo venía y ofrecía qué tenías que hacer y con un objetivo de productividad. Si lo vendías o no, no era mi tema. Lo que hoy hacemos, y se trabaja mucho con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, trabajamos acá mucho en Fundación Biodiversidad, es primero generar un proyecto que sea con recursos naturales que sea sustentable, eso es básico. Y tiene que ser sustentable no solo a nivel de recurso natural, sino a nivel económico. Y segundo, para poder lograr esas dos metas, lo realmente importante es que quien asuma ese proyecto esté totalmente convencido de lo que está haciendo. Y por eso trabajamos por demanda. Le preguntamos a la gente qué quieren hacer. Nosotros solo facilitamos. Y como decimos, ellos tienen la sabiduría y lo que quieren hacer. Y nosotros lo que aplicamos es un conocimiento vía la facilitación. Vemos en dónde ellos están flojos y cómo nosotros podemos aportar nuestro conocimiento para que la sabiduría de ellos crezca. Y básicamente esto se hace con experiencia directa, con mucho diálogo y de parte de los técnicos con mucha escucha. Para nosotros realmente no sirve el hecho de venir a imponer ideas como diciendo yo soy profesional y tenés que hacer las cosas así. Esto tiene que ser experimentado si ellos quieren hacerlo de una forma, que se den cuenta o nos demos cuenta de los errores, porque nosotros con conocimiento también tenemos errores, y juntos ir creciendo para poder desarrollar este sistema. Una vez que ellos empiecen a absorber los conocimientos, es cuando ya empezaría una etapa de transferencia y donde ya el técnico o la fundación tendrían que empezar a abrirse. Todavía queda mucho por hacer, tanto en relación a la captura y esquila de vicuñas, como a la transformación y comercialización de las prendas. Hace falta además una mejor infraestructura y más comunicación que ayude a generar vínculos con el exterior. Pero lo importante es que el tema es empujado desde el Estado y despierta un gran interés a nivel internacional. El camino es arduo. Argentina acaba de terminar una asignatura pendiente que tenía, que era llevar adelante un censo nacional de camélidos, de vicuña, que lo acaba de terminar, y eso va a facilitar muchísimo la situación de la especie a nivel internacional, ya que es muy probable que en la próxima conferencia de las partes, no la que viene ahora que es muy próxima y ya no hay tiempo, que se hace en junio en los Países Bajos, sino en la siguiente, ya presentar una propuesta a la comunidad internacional para que reconozca que todas las poblaciones de vicuña de la Argentina pasen al apéndice 2, lo que significa un manejo bajo un estricto control. Yo creo que es muy importante que los pueblos o los países que ya tienen más experiencias apoyen a los que, como en este caso, están iniciando, porque la integración de los países y los pueblos intercambiando experiencias es muy importante, a corta distancia, sobre todo integra a la gente. Y nos despedimos ya finalizada la esquila con un balance alentador. Les comento que esto es un trabajo minucioso que lleva bastante tiempo. En realidad es, como dije, la quinta captura. Año a año se ha ido mejorando quizás la estrategia, mejorando quizás los errores que a veces hemos tenido, pero esta captura de hoy ha sido, digamos, una de las mejores
ya que no tuvimos ninguna baja. Baja nos referimos a animales muertos, no hemos tenido ninguno, gracias a Dios, entonces estamos contentos por eso, por no tener ninguna baja, y yo creo que la gente misma del pueblo ha aprendido bastante con lo que es la capacitación de la captura y esquila de la vicuña, así que quizás para la próxima aún mejor va a ser que la que ahora, así que estamos contentos y agradecidos a todos por visitarnos y porque esto ha salido muy bien. En este mundo vertiginoso, poder fijar la vista en estos paisajes colosales, habitados por hombres que aman su espacio y sus tradiciones, es una oportunidad de tener, aunque sea solo por un momento, la sensación profunda de que aún existe la necesidad de ese contacto con lo natural que trasciende lo económico, y esperamos poder contribuir con esto a su conocimiento y valoración. La sensación profunda de que aún existe la necesidad de ese contacto con lo natural que trasciende lo económico, y esperamos poder contribuir con esto a su conocimiento y valoración.